Damos inicio a nuestra audiencia este lunes en el Tribunal de la Tarde. Siempre es un honor conversar con Pelegrín Castillo, conocer de sus posiciones acerca de temas de interés. Pelegrín, bienvenidos al Tribunal de la Tarde. Bueno, honorable magistrado, aquí muy contento de encontrarme con ustedes. Con su venia voy a saludar al público de este tribunal. Ahora sí es verdad que está constituido el tribunal. Un abogado de verdad. Indiscutiblemente, uno de los temas que siempre gravita en República Dominicana es el tema haitiano. La posibilidad de la visita de Blinken a Haití. ¿Qué lectura le da usted con relación a toda esta situación, conectándola con el tema de la deportación y el informe de Amnistía Internacional? Bueno, Blinken ha ido creo que 10 veces a Medio Oriente. Que venga una vez a Haití es justo y necesario, sobre todo porque lo que se está percibiendo es que Estados Unidos en realidad no tiene un interés real en buscar una solución a los problemas de Haití en Haití, sino prolongar la crisis, complicarla, agudizarla, escalarla para trasvasarla. ¿A quién? A República Dominicana. No lo digo yo lo decía por muchos años, con conocimiento de causa, pero ya, por ejemplo, el senador Marco Rubio, que es la figura más importante del Partido Republicano, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, advirtió que en la administración Biden hay un sector que está trabajando, un sector radical, dijo, que está trabajando para producir un desplazamiento forzoso, que es un crimen internacional, de 3 millones de haitianos hacia República Dominicana. Eso es un crimen internacional, una maniobra de alta inteligencia, muy sofisticada, pero que uno tiene la manera de probarlo, porque todo lo que ha pasado en Haití en los últimos, en las últimas décadas está marcada por la política exterior norteamericana, pero a partir del 2017, que yo creo que es la fecha que hay que prestarle atención para esta crisis, esta etapa de la crisis, cuando se retira la MINUSTA y luego se elabora el plan de contingencia con fondos del Departamento de Estado para la apertura de las fronteras dominicanas y campos de refugiados, esos dos eventos están relacionados. Y lo dijo Edmond Mulet. Edmond Mulet lo dijo aquí cuando vino, que los dominicanos teníamos que prepararnos para ver un asalto, decía, de las hordas haitianas, decía él. Lo estoy citando textualmente, apareció en el Listín Diario. ¿Y quién es Edmond Mulet? El secretario general adjunto de Naciones Unidas, pero también fue jefe de la MINUSTA. Entonces, ahí eso era bajo la administración Trump. Parece que era la reacción de la gente de Naciones Unidas y de los sectores de poder de Estados Unidos que estaban interesados en reventar una crisis en la isla de Santo Domingo que impactara a Estados Unidos bajo el mandato de Trump. ¿Qué pasa? Cuando gana Biden, ahí cambia el escenario. Hay un movimiento que se puede comprobar para ponerle fin al régimen de Juvenal Moïse, que hasta ese momento había contado con el apoyo de Estados Unidos. Y tenía un proyecto autocrático de modificar la Constitución para crear una constitución presidencial de corte dictatorial en Haití. El argumento era que Haití solamente se gobernaba con un régimen de esa naturaleza. ¿Quién para eso? Bueno, lo para la maniobra de la diáspora haitiana
en alianza con el caucus afroamericano, los congresistas norteamericanos, afroamericanos más importantes y los sectores, como dijo Blinken, más radicales del Partido Demócrata, las grandes familias. Y menciono, aunque ahora no esté muy activo, a los Kennedy, los Clinton y los Obama. Entonces, ¿qué pasa? Observen que el presidente Abinader se reunió con Moïse en la frontera y firmó un pacto. Ese pacto tenía 4 elementos importantes de alto interés para la República Dominicana que cayeron muy mal en Haití. Y en el partido de Moïse, Martelly y su equipo del TKL, sobre todo Claude José, consideró que eso era una traición a Haití y al partido. Fíjate que en esa negociación no participa Claude José y viene días después a provocar incidentes en República Dominicana y el presidente Abinader le llama la atención y le dice que tiene que ponerle fin a esa actitud provocadora o retirarse del país. Entonces, ahí él entra en una maniobra. La maniobra original fue la carta del congresista Gregory Meeks de Nueva York, el más importante congresista afroamericano, con 77 firmas de congresistas, la mayoría demócratas, pidiéndole el retiro del apoyo de Estados Unidos a Juvenal Moïse. Y después, 2 días después, la carta le llegó a Blinken el 26 y el 28, 27, 28 estaba Claude José aquí metiendo una cuña en las relaciones dominico-haitianas con el canal. Vino directamente a la Comisión Mixta Binacional, en vez de sentarse a discutir lo que los presidentes habían acordado en enero, sacaron el viejo expediente del canal que ya había sido cuestionado por República Dominicana, lo volvieron a poner sobre la mesa y consiguieron que en la Cancillería se abriera la discusión de ese tema y eso trajo un deterioro de las relaciones del presidente Abinader y su gobierno con el presidente Moïse. Entonces el presidente Moïse estaba aislado. ¿Qué hizo Moïse? Entonces dio un giro hacia Rusia, nada más y nada menos. Eso fue a finales de abril, mayo. En junio, a principios de junio, el 2 de junio, se reúne con el embajador ruso en Puerto Príncipe y la Cancillería rusa emite una importante declaración de apoyo a las relaciones de Rusia con Haití y promete que apoyará al gobierno haitiano en materia de energía, que es el tema crítico, porque lleva a la ruptura, al choque con la familia Borbé, que son los dueños del sistema energético de Haití, y en materia de seguridad. Esa jugada la trata de consolidar un cambio, una voltereta geopolítica peligrosa en la cumbre de Antalya. Él sale, creo que fue el 16-17 de junio, para Antalya, a reunirse con la oposición haitiana, que estaba ya convocada, una cumbre diplomática que hacen los turcos. Llega a acuerdos con Turquía en materia de energía para la contratación de 2 grandes plantas, una para Puerto Príncipe y otra para Cabo Haitiano, y también en materia de seguridad, pero también se reúne con los rusos. Y obviamente cuando él viene de allá, su suerte ya estaba sellada, porque en febrero ya se había decidido, después de la firma del acuerdo en República Dominicana, se había decidido que a ese hombre había que eliminarlo, sacarlo del poder. Todavía no estaba claro si asesinarlo o solamente derrocarlo.
En la recta final, yo creo que se decidió el derrocamiento y su ejecución. Y el complot se fraguó en Florida, sin duda. Pero esa última fase, cuando uno mira todo lo que ha pasado, está haciendo naufragar el viejo esquema original que estaba impulsando Bill Clinton. Que Bill Clinton reunió a los grandes ricos de aquí, a los grandes ricos de allá. Los reunió ¿dónde? En la Florida, en la Universidad Internacional de la Florida, con los cancilleres, y ahí hablaron de la unificación de la isla para el comercio y la inversión. Y claro, los haitianos siempre pedían, desde el punto de vista de ellos, con toda lógica, liberalización de los flujos fronterizos. Sí, cierto, migratorios. Sí. Pellegrin ha estado advirtiendo una imposición que le quieren hacer al país de un nuevo plan de extranjería. Sí. Quisiéramos conocer qué sectores están detrás de esta propuesta, todos Mira, nacionales e internacionales. Cuando el presidente convocó al Pacto Nacional, el 27 de febrero del 2023, nosotros correspondimos y participamos en 3 de las 4 comisiones. Ahí, obviamente, se discutieron muchas cosas importantes, se acordaron muchas cosas importantes, pero el tema más crítico de todo es que había un sector del empresariado, del alto empresariado, que estaba y está todavía muy activo, tratando de buscar un nuevo plan de regularización al margen de la ley. Al margen de la ley. Y cuando se estaba discutiendo el tema, de alguna manera intentaron colar ciertas fórmulas que hacían eso posible. Nosotros nos opusimos radicalmente y dijimos, nosotros no firmamos un pacto que implique ningún plan de regularización. Aquí se trazó una línea, la línea estratégica es internacionalizar la solución a los problemas de Haití en Haití, y eso pasa por demostrar que no hay solución dominicana al problema haitiano. Si en medio de eso nosotros decimos que vamos a regularizar todos los haitianos que están aquí con documentos, evidentemente estamos mandando una señal contradictoria que anula el primer mensaje, porque si aquí le estamos dando los servicios, le estamos de salud, de educación, le estamos dando trabajo, desplazando a los dominicanos, poniendo a los dominicanos en desventaja en muchos campos. Incluso ya tú lo ves en el motoconcho, tú dices, bueno, ven acá. Y es que los dominicanos no quieren trabajar en el motoconcho. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién está induciendo que rutas enteras de transporte público estén en manos de nacionales haitianos o en las compañías de seguridad privada? A mí me dijo una persona del sector, es más, bueno, yo participé en un evento y uno de los temas que se trató en las 8 mesas, hubo consenso de que ese era un tema que había que ponerle fin, porque no podemos tener en las compañías privadas de seguridad un porcentaje importante de extranjeros de nacionalidad haitiana, armados, fungiendo como guardianes, como serenos, como celadores, porque eso ya de por sí implica, primero, un desplazamiento de los dominicanos en una labor que lo pueden hacer perfectamente los dominicanos, pero sobre todo un riesgo de seguridad nacional. Pero hay un aspecto en ese caso, el famoso 80-20, ese migrante haitiano no se autonombra en una empresa o en una organización. Sí. Entonces hay un tema de responsabilidad que escapa de ellos. Mira, Porque, lo que pasa... ¿Por qué fijarnos en, o sea, por qué marcar la ruta en el migrante, No. en el inmigrante y con el tema del empresariado? No, el pacto no fija el énfasis en el inmigrante, ¿no? El pacto plantea decisiones que hay que tomar a nivel de gobierno
para recuperar la política del 80-20, de la nacionalización, puede ser más del 80-20. Por ejemplo, en la materia de seguridad, debe ser 100% dominicano, con excepción de aquellas áreas de servicio donde se necesita alta tecnología, que aquí en el país no hay una mano de obra segura. Ahí debe ser 100%. Yo te voy a decir, te voy a contar una anécdota, que se la mostré a mucha gente que participó en el diálogo. Un día voy yo al edificio Juan Pablo Duarte, el Huacal, mejor conocido como el Huacal. Y estoy esperando que me llamen a una reunión que teníamos con el ministro de Interior y Policía. Y veo que hay un grupo de jóvenes, jovencitos, con uniformes verdes, con luminiscentes, cargando archivos. Pero ninguno hablaba español, estaban hablando en creol. Me llama la atención y le pregunto al que estaba dirigiendo el grupo, que sí era dominicano, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De dónde son ustedes? Me dice, no, nosotros estamos haciendo un servicio para Indocal, Sistema Nacional de Calidad. Hay que imaginarse lo delicado que es que todos los expedientes del Sistema Nacional de Calidad estén en manos inadecuadas, con riesgo de vulnerabilidad. ¿Qué hace un grupo de 8 jóvenes haitianos moviendo los archivos de Indocal, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, para la nueva instalación? Ese trabajo no lo pueden hacer dominicanos. No lo pueden hacer dominicanos. Yo tuve una experiencia con Gonzalo Castillo, que tengo que reconocerle que en este tema cumplió una promesa que me hizo. Y yo lo comprobé en obras públicas, en el trabajo de carreteras. En varios sitios yo fui a ver las brigadas. Todos los que estaban eran dominicanos. Todos los que estaban eran dominicanos. Y la última vez íbamos camino a Bánica y estaban reparando las vías y nos paramos en 3 ocasiones y todos los que estaban en la frontera eran dominicanos. Y yo le hice reconocimiento en aquella época y lo recuerdo y digo yo, para trabajar en el Estado, un país que necesita política activa de empleo, en vez de botellas, porque el país no va a avanzar con botellas, ni con trabajos de poca productividad. Nosotros necesitamos una política activa de empleo. Si se necesita, por ejemplo, en algunas áreas, que vengan trabajadores de otros países, en este caso de Haití, bien, no nos vamos a oponer siempre que vengan legales con los procedimientos, pero no lo que se pretendía hacer. Por ejemplo, el grupo ASI de Santiago ya tenía una decisión tomada de hacer con un cónsul haitiano un proceso de documentación en paralelo. Entonces, en el pacto hay medidas para cumplir con eso y sobre todo para transformar la agricultura, porque nosotros tampoco podemos seguir con una agricultura capital, tecnología intensiva. Un cultivo que necesita mucha mano de obra de Haití a hoy es el arroz. Sin embargo, cuando tú hablas con los grandes productores, esos grandes productores ya están mecanizando el 100%, el corte y la siembra. ¿Por qué no lo pueden hacer en el resto? Los pequeños agricultores no lo pueden hacer, pero el Estado tiene entonces la responsabilidad de intervenir para lograr eso. Sí. Conocemos del compromiso que tiene Pelegrín, por eso tengo una inquietud desde hace varios días y tiene mucho que ver con estas comparaciones que se suelen hacer de representaciones, es decir, miren, la migración de haitianos hacia la República Dominicana puede ser justificada porque los dominicanos se van en la vuelta por México, hacia los Estados Unidos,
incluso hasta de una representación, se ha estado en estos días planteando en el Congreso o en otras áreas del Estado, porque Ya un ejemplo de ello es que tenemos un senador, Diano Espaillá, que tenemos representación en el Congreso, y se justifica también con otros de Europa. Y quisiera conocer la posición démonos cuenta de que el plan criminal que se está ejecutando, yo te diría, de mediados de la década de los 80, usando recursos duros y blandos de poder, es un plan sofisticado que emplea lo que en sociología se llama las técnicas de la ventana de Overton. Un proyecto de este tipo, que se sabe que puede tener mucha resistencia natural, se va ejecutando a través de ese tipo de mecanismo, de técnica de gradualidad. Te van dejando caer las ideas, cuando hay mucha resistencia las retiran y luego continúan, pero ya la idea está lanzada. Por otro lado, ahora mismo tú ves toda una corriente, algunos de buena fe, otros se dejan arrastrar con la expresión de que este país se jodió, de que aquí no hay nada que hacer. Porque ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la idea? Los poderes internacionales saben perfectamente la situación que tiene Haití. Lo saben hace años. Haití es un estado colapsado, un estado fallido, un estado en desintegración, es zona de desastre ecológico, es zona de desastre sanitario, es narcoestado, pero es una nación emblemática que representa mucho para los afroamericanos de Norteamérica, del Caribe. Bueno, ahora había una cumbre en Brasil, donde estaba ahí sí fue la canciller haitiana, a la cumbre esa de los afrodescendientes a Brasil. Representa mucho para África. Entonces, ¿cuál es la idea que ellos tienen? Bueno, Haití colapsó. Ellos no van a entrar en una discusión de cuál es la responsabilidad de ese desastre. Porque si entran en la discusión, se va a ver que Estados Unidos, Francia, Canadá, los organismos internacionales y el propio liderazgo haitiano tienen una cuota de responsabilidad brutal, brutal. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a buscarle una salida, porque no lo quieren en la Florida, no lo quieren en los territorios ultramar de Francia, no lo quieren en los territorios de la Commonwealth, todos más o menos en la órbita de CARICOM. Entonces hay que buscarle una salida. No lo quieren en Cuba no. En Cuba son los haitianos que no quieren ir, porque la situación en Cuba no es fácil. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿dónde está la salida? Bueno, República Dominicana. ¿Qué han hecho? Han amarrado a las clases dirigentes del país con el uso de una serie de técnicas de envolvimiento para ponernos a nosotros en el plan de ser los tutores, el actor hegemón, el Estado tapón, el Estado pivote, que maneja la crisis haitiana, y las élites de aquí son las que reciben los beneficios. ¿Cómo ellos entienden que van a eliminar la conflictividad que encierra una maniobra de ese tipo? Lo dice el informe del Parlamento Europeo del año 2000, el intercambio de poblaciones. Vamos a poner a los dominicanos. ¿Por qué los dominicanos son, después de México, el país que más recibe beneficios de visado de residencia en los Estados Unidos? O que está abierta la frontera europea. Y se está buscando abrir la frontera europea para que los dominicanos salgan. Bueno, ya a Bolivia podemos ir sin visa. ¿Por qué? Porque ellos saben que hay un problema ahí que puede explotar, pero entienden que la manera de desactivarlo es poniendo a los dominicanos en fuga que no representan
El dominicano es cosmopolita, bastante cosmopolita, como decía Pedro Francisco Bono hace muchos años. Entonces, pero el dominicano va a pelear por su país. Y los que están concibiendo esa estrategia, que se preparen, porque aquí hay un grupo que estamos decididos a cumplir con todas las instrucciones que Duarte nos dio y que fueron muy claras. Muy bien. Pellegrini, Bueno, se nos queda pendiente el tema de Venezuela, Sí, o sea que vamos a tener que hacer un reenvío con fecha cierta. Ese tema es... Vamos a hacer un reenvío con, fecha cierta. Con fecha cierta, porque ese tema del avión de Maduro, incautado aquí, tiene cola. Okay. Para decirlo en un lenguaje Coloquial. coloquial, tiene cola. Sí. Bueno, gracias como siempre a Pellegrini Castillo por estar en este Tribunal de la Tarde, a ustedes por la amabilidad de su sintonía. Nos despedimos, como siempre, la entrega hasta mañana. Aquí estaremos de 5 a 6 por Telefuturo 23. Feliz resto de la tarde.